Iglesia, bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Es un privilegio contar con su presencia, es un privilegio contar con sus likes online y también es un privilegio saber que nos han estado siguiendo a través de todos estos meses. A continuación, una muy bonita canción de alabanza y de adoración para el Señor. Un sermón que el Señor nos ha regalado para compartir con ustedes. Abra su corazón, deje que el Señor prepare su mente para que Él pueda escribir o reescribir la historia de su vida a través de esta palabra. Nos vemos más tarde. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me perdonaste. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo.
Cuando escuchamos hablar acerca de confesiones, siempre pensamos en una persona acusada, en un acusado en la sala de juicio, esperando su turno para decir lo que tiene que decir. Eso me recuerda a cuatro pastores que estaban juntos en un cuarto hablando acerca de sus congregaciones y demás, y los cuatro estaban hablando acerca de personas que venían a confesar sus pecados en sus momentos de comunicación con ellos o qué sé yo, consejería. Y estaban hablando sobre la confesión de pecados de algunos de sus fieles que van a la iglesia, de algunos de sus miembros. Y entonces se le ocurrió a uno de ellos la gran idea. ¿Y por qué no confesamos nuestros pecados, los pecados que más regularmente cometemos, aquí entre nosotros? Los cuatro estuvieron de acuerdo. Y entonces comenzó el primero diciendo, sí, mi pecado es que me gusta fumar cigarros cubanos. Gran pecado. El siguiente dijo, sí, mi pecado es que me gusta cuando no voy a predicar a mi congregación, me gusta escaparme y me voy para el cine con mi esposa. Y el tercero dice, no, pero el mío es todavía peor. A mí me gusta jugar póker, me gusta jugar cartas por dinero. El cuarto pastor no daba señales de ánimo para confesar su pecado. Y los tres le insistieron, a ver, confiesa tu pecado. Dice, no, no estoy seguro. Después de mucha insistencia, él dijo, bueno, voy a confesar mi pecado. Mi pecado es ser chismoso y no puedo esperar para salir de este cuarto para contar lo que he escuchado. ¿Cuál es su confesión? Porque si algunas veces pensamos que confesar es decir lo malo que hemos hecho, porque lo pensamos de esa manera, am, hoy quiero dar un vistazo diferente a la palabra. Hoy quiero enfocarme en uno de los temas que quizás más me gusta en términos bíblicos y en términos teológicos, y es adoración. ¿Y qué tiene que ver adoración con confesión? Eso es lo que vamos a ver. Estamos todavía en el capítulo 24 del libro de Hechos, este libro que nos ha dado un montón de vistazos a lo que significa ser iglesia, lo que significa ser el pueblo de Dios, lo que significa establecer el reino de los cielos aquí en esta tierra. Es el llamado de Jesús para que nosotros seamos sus manos, sus pies, el llamado de Jesús para que nosotros seamos el evangelio en, en vida, el evangelio práctico, un evangelio que va al mundo para cambiarlo radicalmente. Es un libro que yo creo nos ha dado buenas ideas, que nos ha dado una nueva perspectiva de este año pasado tan loco, el 2020, en medio de una pandemia, cómo ser iglesia en medio de circunstancias difíciles. Pablo es, entiende esto perfectamente porque en las últimas semanas nos hemos quedado en este gran juicio que ha tenido con los judíos, con la revuelta que ha tenido en Jerusalén, ahora con el consejo y finalmente en frente de Félix la semana pasada. Hoy estamos aquí todavía, en frente de Félix, el gobernador de la provincia de Judea. Y Pablo está hablando de por qué ellos no tienen que tomar en cuenta lo que los judíos dicen que es su falta, su pecado, su rompimiento de la ley. Estamos capítulo 24, libro de Hechos. Hoy vamos a hablar de los versículos o leer los versículos del 14 al 16. Si usted tiene su Biblia física, si tiene su aparato electrónico, agárrelo, búsquelo. Vamos a meternos un poco más profundo en la palabra de Dios hoy y lo invito a que lo haga con nosotros. ¿Cuál es la confesión más grande que usted ha hecho en su vida? ¿Qué tipo de confesiones usted lleva a cabo cada día? Confesarse no es fácil. De hecho, algunos que tenemos tradiciones eh, espirituales y religiosas, cristianas, diferentes, vemos la confesión de una manera completamente diferente. Algunos lo ven como un aspecto negativo, porque ¿por qué yo le voy a contar a alguien lo que he hecho mal? Algunos lo ven como un aspecto positivo. Tengo que confesar mi pecado. Vamos a la Biblia diciendo que todo el que confiese su pecado
va a recibir perdón. Sin embargo, hoy quiero darle una vuelta a esa palabra y verla desde otro punto de vista. Hechos 24, del 14 al 16. Y voy a tratar de desmenuzar un poco lo que está diciendo la palabra de Dios en estos versículos que parecen muy sencillos. La semana pasada ya los vimos, ya estuvimos hablando acerca de ellos. Son tres o cuatro confesiones que Pablo hace acerca de su fe y es lo que confiesa delante de Félix. Él no está confesando algo malo que hizo, más bien está confesando lo que cree. Me estoy adelantando a mí mismo. Vamos a leer solo la primera parte del versículo 14 dice, sin embargo, esto sí confieso. Pablo está siendo acusado. Un acusado tiene que traerse a juicio para poder confesar, ya sea que es culpable o que no lo es. ¿Cómo se, cómo se manifiesta usted? Cuál es su manera de presentarse a sí mismo? ¿Culpable o no culpable? A Pablo se le está pidiendo una confesión. Los judíos ya han traído a este abogado que ha dicho que Pablo es un alborotador, que es una plaga, que tienen que deshacerse de él completamente. Pablo está en medio de la espada y la pared, tratando de definir cuál va a ser su defensa delante de este grupo, delante de Félix, el gobernador de Judea. Se le está pidiendo una confesión más bien que lo inculpe, no necesariamente para defenderse. Pero esto tiene que ver con una confesión legal y es lo que hablaba en el principio. Cuando hablamos de confesiones, pensamos en el acusado sentado en la sala de interrogatorios con una luz sobre la cabeza y un detective, un policía fumándose un cigarro diciéndole cuál es su pecado, cuál es su falta, confiese lo malo que hizo y pegándole a la mesa. Eh, La confesión legal quiere decir declarar o reconocer un error o una falta o un delito delante de un juez o delante de un acusador. Am, Sin embargo, estamos hablando de una confesión diferente. Confesión no es necesariamente decir lo malo que he hecho, venir y hacer un recuento de mis pecados, un recuento de mis faltas, un recuento de mis delitos. Yo creo que eh, en nuestro ambiente cristiano del siglo XXI se han dado muchas malas interpretaciones de la palabra. La palabra no significa confesar lo malo que he hecho. Ahora significa confesar para que algo bueno me suceda. Y lo que pasa es que en términos populares, confesión ha significado una declaración que va a hacer que algo ocurra. Es una creencia popular cristiana. Con el Evangelio popular eh, que muchos practican, desafortunadamente. Es una declaración que dice que mis palabras tienen un poder especial, que mis palabras son importantes hasta el punto que van a crear algo positivo en mi vida solo porque yo lo diga. Ahora, nuestras palabras son importantes, pero no son las que definen nuestro destino. La palabra de Dios que sale de tu boca con fe, dice una predicadora muy popular, es una de las fuerzas más poderosas en el cielo y la tierra. Si esto fuera realidad, nuestras confesiones están al mismo nivel que la palabra de Dios. Nuestras confesiones están al mismo nivel, nuestras palabras están al mismo nivel que las palabras de Jesús, a la misma altura. Y yo creo que hay una mala interpretación acerca de esta palabra en ese sentido. Y sin embargo, hoy voy a usar otro, otra definición de la palabra confesión. No es confesar para lograr que algo me suceda, no es confesar mis pecados o mis faltas o mis delitos. Hoy quiero usar la palabra confesión de esta manera, como una declaración voluntaria de algo que se sabe y que antes no se había hecho explícito. Estoy confesando algo que yo creo, algo que está dentro de mí,
algo que me parece que es la verdad, que antes no había sido confesado. Déjeme ilustrarlo con este versículo. Romanos 10, 8 y 9. La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, este versículo no está diciendo que nuestra confesión nos va a salvar, nos está diciendo que nuestra confesión va a definir en quién creemos, a quién seguimos. Que si confesamos con tu boca, que si confiesas con tu boca, perdón, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, es una doble acción. Una confesión de lo que cree mi corazón, una confesión de lo que está dentro de mi mente, de lo que yo creo, de lo que yo sigo. Entonces, vamos a seguir con el texto. Entonces, dice Pablo, eh, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta. Pablo sabía exactamente en qué posición estaba él en cuanto a, a lo que creían los judíos de él. Los judíos creían que ellos eran una secta, que eran un grupo que se iba a desmoronar, que iba a desaparecer en algunos días, porque eso es lo que hace una secta, es un sector de la creencia religiosa. Sin embargo, Pablo está dando a entender que esto no es solamente una secta, que él adora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de sus antepasados, al Dios real, el mismo Dios, el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de siempre, es un Dios eterno, el que no cambia, el gran yo soy. Dios no cambia, nosotros sí. Es la gran diferencia. Pablo está diciendo, este es el Dios al cual yo adoro, el Dios eterno. A través del camino, recuerde lo que acaba de decir Pablo, que adoro a Dios al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino, camino con mayúscula, era la manera que tenían para llamar al cristianismo en esos días, el camino. ¿Recuerda cuando fue mencionada esa palabra en el Nuevo Testamento? También. Y si está respondiendo lo mismo que está en mi mente, exactamente. Juan 14, 6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo está diciendo, este es el Dios en el que yo creo, es el Dios de por siempre, que ha sido, que es y que será. Es el Dios que está representado, que ha sido manifestado a través de Jesucristo. Esta palabra camino es exactamente la misma que usa Jesús, la misma que usa Pablo, es la misma que usa Jesús en el idioma original, en el griego, es exactamente la misma, el camino. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo confieso que Jesús es Dios, que Jesús es el mismo Dios del pasado, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Básicamente es lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 13, versículo 8. Esta es la base para entender el por qué adoramos a Dios. Ah, es el Dios de siempre. ¿Cómo no voy a adorar al Dios que es eterno? El Dios que ha permanecido a través de todos estos siglos. El Dios que ha dado a entender al mundo que quiere amarlos, que quiere alcanzarlos a través de su Hijo, Cristo. Por eso está la base para entender por qué adorar a Dios. Cuando Él dice, este es el Dios que adoro, está diciendo, este es el Dios que sirvo. La palabra adorar, una vez más, en el idioma original quiere decir, es el Dios que sirvo, es una acción. No es una adoración que se queda como una actitud solamente, como un sentimiento. Entonces, déjeme hablar acerca de adoración un poco, porque en términos generales, en términos populares, en nuestro medio ambiente cristiano, adoración se ha conceptualizado como un estado de ánimo, como un sentimiento, algo que yo tengo que sentir, algo que me agrada. Cuando yo adoro a Dios, salgo satisfecho. Si no hay satisfacción de mi parte, no hay adoración. Muchas veces pensamos. Entonces,
usamos esas frases como entramos a adorar, salimos para servir. Las dos son lo mismo, en realidad. De hecho, adoración en el Nuevo Testamento, adoración como grupo, como iglesia, tiene que ver con la palabra liturgia, que quiere decir el servicio de la gente, lo que hacemos juntos, lo que llevamos a cabo, cómo le servimos a Dios juntos. Las dos deberían ser lo mismo, adoración y servicio. Adorar es mucho más que solamente sentirse bien, más que un sentimiento, más que el cerrar los ojos. Tiene que ver con todo esto, pero es mucho más que eso. Es estar dispuestos a seguir el llamado de Dios en nuestra vida a pesar de cualquier circunstancia. Esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, este es el Dios que adoro, este es el Dios que yo he seguido, a pesar de que estoy aquí siendo juzgado, a pesar de que he sido apaleado, a pesar de que ahora no sé mi futuro, no sé si voy a seguir predicando o no, pero este es el llamado que Él me hizo y yo lo estoy siguiendo. Pablo está ahí por su llamado, no porque siente que está adorando necesariamente. Y sin embargo, Él está adorando al estar ahí. Déjeme poner esto en términos más sencillos. Vamos a la iglesia los domingos, que ya pronto vamos a estar eh, en esta iglesia. Eh, Vea sus correos electrónicos, vea su social media, sus redes sociales, porque en 2 semanas, Dios mediante, vamos a estar juntos de nuevo. No lo voy a soltar todo aquí porque necesito predicar. Pablo está allí por su llamado, no porque tiene que ir a adorar. Vamos a la iglesia no solamente porque tenemos que ir a adorar, vamos a la iglesia porque Dios nos ha llamado a algo más alto que solamente venir para juntarnos. Cualquier persona hace grupo, cualquier persona se junta con otras personas para adorar algo en realidad. Nosotros nos juntamos para adorar a Dios, pero hay un propósito más profundo que solamente el juntarse. Es el llamado que Dios nos ha hecho. La adoración no es una intención del corazón, no es una intención subjetiva. La adoración es una identidad del ser, es algo objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pensamos que adoración es una intención del corazón, ah, estamos pensando en el potencial que hay delante de ello, en las posibilidades que tenemos. Porque una intención no se materializa. Una intención es algo muy abstracto, muy interno de nosotros. Entonces, usted puede llegar a ser un adorador, un pastor, un misionero, un servidor. Todo eso depende de muchos factores que se juntan para que eso sea posible. Ese es el potencial que usted tiene. Por ejemplo, si me contrata la iglesia, si decido hacer ministerio en mi trabajo, si soy líder de un grupo de vida, estos son elementos un poco más subjetivos. Esos son posibilidades, es el potencial. Depende de los estudios, de la preparación que tengo, del tiempo que quiero invertir, etcétera. Pero la identidad de adoración tiene más que ver con el propósito. Ahora, usted no hace esas cosas para ser cristiano. Usted porque es cristiano, porque ha sido llamado por Dios, porque tiene un llamado de Cristo sumamente profundo y personal en su vida, es que usted hace esas cosas. Entonces ya no tiene que ver con potencial, tiene que ver con un llamado. Pablo no estaba donde estaba por el potencial que tenía. Pablo no estaba donde estaba porque tenía una intención buena. Pablo estaba donde estaba porque había decidido seguir el llamado de Cristo para predicar su evangelio. De ahí habían muchas intenciones, por supuesto. Él tenía la intención de ir a Roma, tenía la intención de ir a Jerusalén, tenía la intención de predicarle a algunas personas. Eso está implícito, pero la intención no puede ser más grande que el llamado. La identidad tiene que ver con el propósito que Dios nos ha dado. Ya eres lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo aceptas, lo abrazas y lo perfeccionas en el camino. El potencial se va a ver en el camino, el llamado viene primero.
No sé si estoy dándome a entender y si estoy haciéndolo un poco más difícil de entender, pero quiero dar este preámbulo para que entendamos adoración. Adoración es mucho más que solamente querer cantar, querer levantar manos, querer orar. Adoración tiene que ver más con nuestro llamado, a pesar de que no tengamos la posibilidad de hacer esas cosas. Entonces, Pablo dice, voy a leer de nuevo, desde el 14 dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta. Y después sigue diciendo, pues estoy de acuerdo con todo lo que le enseña la ley y creo que está escrito, y creo lo que está escrito en los profetas, perdón, hoy no estoy leyendo muy bien. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, la esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Y da su cierre final. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Él está diciendo, yo creo en el Dios del pasado y creo exactamente lo que estos hombres creen que está diciéndolo. Tengo la misma esperanza que estos hombres. Es una esperanza de resurrección. En todo esto procuro conservar mi conciencia limpia delante de Dios y delante de ellos. Déjeme hablarle acerca de cuál es la confesión de adoración constante que deberíamos hacer usted y yo. ¿Qué tipo de confesiones hacemos cada día? ¿Qué tipo de declaraciones hacemos cada día acerca de lo que creemos, de hacia dónde vamos, de quién fue el que nos llamó? Que dejan al mundo saber que nosotros tenemos una vida de adoración. Entonces, la primera la sombrilla que va a enmarcar todo esto es que adoración es una confesión constante. Adorar es constantemente adorar. Perdón, adorar es constantemente confesar esta fidelidad que tenemos delante de Dios. Esto es lo esencial en la vida cristiana. Y lo vamos a marcar de esta manera aquí en nuestra pizarra. Lo vamos a marcar como lo esencial es la cruz de Cristo. Es la esencialidad de nuestra vida cristiana. Es Jesús, es el núcleo de tu vida, debería ser el núcleo de tu vida. Es por lo que tú darías tu vida, el valor de tu vida. Lo que adoramos, por eso damos nuestra vida, por eso nos esforzamos, por eso sufrimos, por eso lloramos, por eso lo damos todo. Debemos decidir si Cristo es pasajero en nuestra vida o es eterno. Esto es lo que Pablo está diciendo. Yo adoro al Dios eterno, al Dios que estos hombres adoran. Y entiendo que a través de Él es que vamos a poder tener resurrección. Es algo permanente en su vida, es una confesión constante de nuestra adoración a Cristo. En donde está tu tesoro, dice Jesús, también está tu corazón. Esta es nuestra adoración. Mateo 6, 21. Es en donde ponemos todo el corazón, donde ponemos todo el enfoque, donde ponemos todo el esfuerzo. En otras palabras, es nuestra pasión. Y aquí la pregunta para todos nosotros es, ¿qué te apasiona cada día? ¿Por qué te levantas cada día? ¿Solamente por el trabajo, porque estás emocionado por las vacaciones que vienen? ¿Te levantas porque tienes que jugar tus videojuegos? ¿Te levantas porque ni modo, hay que darle de comer a los chamacos para que vayan a la escuela? ¿Cuál es la motivación de tu vida cada día? ¿Qué es el motor que te ha llamado a confesar con todo lo que haces, con todo lo que piensas, con todo lo que dices, que hay una adoración constante por Cristo? Hay una pasión sumamente profunda, activa por Él. ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En dónde está tu tesoro? ¿Está en otras cosas? ¿Cuál es tu enfoque? Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que este texto nos hace. ¿Está tu enfoque en el Dios eterno o está en otro lugar? Déjeme tomar estos versículos, todos del 14 al 16,
para hablar acerca de nuestra confesión y hablar qué es lo importante, cuál es la base, cuál es el- el fundamento donde tenemos que pararnos para definir nuestra adoración a Dios y nuestra confesión constante de esa adoración. Entonces el versículo 14, voy a repasarlos una vez más. El versículo 14 dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino. Esto es una confesión de comunión con Dios y esa es nuestra primera cosa, es comunión con Dios. Ah, y cada vez que hablamos acerca de comunión, tenemos muchas ideas, ¿no es cierto? Ah, yo creo que esto tiene que ver con la constante contemplación de quién es Dios, de su santidad, de su justicia, de su majestad, de su benignidad, de sus promesas, de su disciplina, de su obra, de su historia. Es constantemente estar contemplando a Dios porque estoy cerca de Él. Si estoy cerca de una persona, entiendo quién es Él, entiendo lo que quiere, entiendo sus deseos, entiendo sus intenciones. A esto es a lo que me refiero con comunión. Y esta es una de las partes importantes de la base de nuestra fe cristiana y de la base de nuestra adoración. Tradicionalmente esto se llama una relación personal con Cristo, o una relación personal con Dios. Ah, y me preocupa este término porque muchas veces pensamos que esa relación yo soy el responsable de mantenerla. Pero en términos bíblicos, yo veo por todas partes que es Cristo el que ha dado la iniciativa para tener esa relación con nosotros. No es tan importante si yo tengo una relación con Él, lo importante es que Él quiere una relación conmigo e hizo todo lo que hizo. Fue a la cruz, bueno, se hizo humano, fue a la cruz, dio su vida, murió, resucitó por mí. Esto es un constante deseo, hasta obstinado, para hacerme alguien que tiene comunión con Él. Mi papel es afirmar esa relación a través de una confesión continua y constante. Las dos son diferentes, continua y constante, que no pare, continua, en diferentes momentos de mi vida, eh, que diga que yo quiero participar en la historia de Dios. Cuando hablamos de una relación personal con Cristo, muchas veces pensamos que yo soy el que tengo que hacer lo posible. Entonces quiere decir que se trata de mi historia, no de la historia de Dios. La historia de Dios dice, Cristo murió, Cristo vive, Cristo reinará, Cristo resucitará y volverá de nuevo. Esa es la historia de Dios, la que yo sigo. La espiritualidad cristiana no es un viaje al interior de mi corazón. Ese es el problema con la adoración. Creemos que tenemos que ver lo que hay dentro de mi corazón. Por eso las canciones cristianas modernas hablan de todo lo que yo quiero, de cómo yo veo a Dios, de lo que yo pienso que Dios es. Y está muy enfocado en el ser humano. Revise las canciones cristianas que cantamos en nuestras iglesias. Revise cuántas de ellas hablan acerca de mi punto de vista. Cuántas están escritas desde mi punto de vista. Lo que yo quiero que Dios me dé, lo que yo pienso que Dios es, lo que yo anhelo que Él sea para mí. Hay un lugar para eso en la adoración cristiana. Sin embargo, la preocupación constante que yo tengo es la constancia y la continuidad de nuestra adoración, de nuestra confesión con nuestras palabras en nuestros servicios públicos. Estamos enfocados en nosotros que en Dios. Porque a veces estamos en busca de una experiencia de adoración, en lugar de ser una fuente nosotros de adoración. Buscar una experiencia de adoración entonces nos hace eh, eh, dependientes de estas experiencias de adoración para saber que estamos adorando. Y sí, suena como una droga casi. Este no es un viaje para conocer nuestro corazón. Este es un viaje para conocer a Jesús, el que restaura nuestro corazón, el que restaura nuestra relación con Dios. Porque si Jesús vino para quitar la pared que había impuesto el pecado en medio de Dios y nosotros, abrir la puerta, quitar el velo para que nosotros entremos a la presencia de Dios, si ese es el papel de Cristo, entonces buscarlo a Él significa tener una relación más profunda con Dios.
no buscar lo que hay dentro de mí, mis más profundos sentimientos. Yo no hago es posible esta relación, solo Dios lo hace. Entonces nos libera de toda culpa por no hacer lo que debo hacer para tener una relación con Dios. Y esa es otra parte del cristianismo que es muy popular y también que ha sido en deterioro de la vida espiritual de muchas personas. El acusarnos por no llevar a cabo, por no hacer posible que Dios sea nuestro amigo. Él ya lo hizo. Él hizo todo lo posible. Y tal vez usted ha estado ahí. Tal vez usted se sienta culpable por, eh, por no hacer posible su relación con Dios. Tal vez hay personas que lo hacen a usted sentir culpable porque usted no tiene una relación con Dios como se ve eh, mejor en las personas más espirituales. Usted sabe. Déjeme darle un tip aquí, una sugerencia. 3 disciplinas espirituales que lo van a ayudar a enriquecer esta comunión con Dios es oración, que oración tiene más que ver con hablar y escuchar, más que solamente hablar y hablar. En oración muchas veces solo pedimos, pero la oración también es escuchar. La oración tiene que ver con meditar, con saber escuchar la voz de Dios. Ah, pero oración es la primera. El segundo es estudio de la palabra de Dios. O sea, cada uno de estos es un sermón en sí y no voy a meterme más profundamente. Pero oración, estudio bíblico y trabajo. Usted dice trabajo, no hay nada espiritual en trabajo. Sí, déjeme decirle que eso es parte de la adoración y tener comunión con Dios, entender que todo es espiritual y su trabajo, su acción, como Pablo está diciendo, su acción es adoración también. Me encantaría tener eh, 5 semanas más para poder hablar acerca de cada una de estas, pero no tengo. Esa es mi sugerencia. Invierta en su tiempo de oración, invierta en su tiempo de estudio bíblico, invierta en su tiempo de trabajo, en acción, en servir a otras personas. Sigue diciendo el versículo, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Yo creo que él aquí está mencionando una confesión de sus convicciones, de lo que cree. Y esa es la siguiente cosa, convicciones o convicción. Y esa es otra de las bases de nuestra fe cristiana. Dios es el creador de todo, Pablo lo dice, es el Dios eterno, el creador de todo. Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es Cristo viviendo en nosotros. Esa es la convicción más grande que podemos tener nosotros en nuestra vida. Esto es lo que creemos, esto es lo que nos hace quienes somos, esto es lo que nos da identidad, nuestras creencias, porque lo que creemos modela nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver la vida. Es un filtro. Va a filtrar nuestra manera de tratar a los demás, nuestra manera de hablarle a nuestra esposa y a nuestros hijos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer negocios. Va a filtrar la manera aún que caminamos, que comemos, la manera que leemos, la manera que nos formamos en disciplina a nosotros mismos, la manera de manejarnos en integridad. Eso es lo que la iglesia ha trabajado por siglos y siglos, las creencias básicas de quién es Cristo, de quién es Dios, de cómo funciona su iglesia, quién es el Espíritu Santo, quiénes somos los creyentes, qué es nuestro papel, cuál es nuestro llamado. Son creencias básicas, profundas de cada cristiano. Los discípulos, los apóstoles sabían esto y es por eso que dejaron un credo. Algunos cristianos evangélicos le tenemos miedo a los credos porque decimos, no, eso es muy dogmático. No podemos decir algo y confesar algo que representa una visión demasiado eh, grande para el cristianismo, porque mi iglesia, y una vez más, centrado en nosotros, porque mi iglesia no hace eso. Yo imagino, ¿qué pensará Dios cuando estamos en una actitud como esa, estamos pegados en una actitud de ese tipo?
Porque Él vino para morir, Jesús vino para morir por todos, no vino para morir solamente por nuestra iglesia, por North Coast, vino para morir por cada uno de ustedes. Es más, vino para morir por la gente que no tiene iglesia, vino para morir por gente que no cree en Él. Él vino por todos. Y sin embargo, lo que nos hace particularmente diferentes a su iglesia, a su pueblo, es que creemos en cosas particulares. Y estas son las cosas en las que creemos, como lo dice el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a lo más profundo del infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿En qué cree usted? Si alguien le pregunta cuál es su creencia más profunda, usted sería capaz de poder decirles, este es el Dios en quien yo creo. Es por esto que yo creo en Jesús. Es por esto que yo creo que el Espíritu Santo vive en mí. La cosa es esto, y algunos de nosotros podemos decir, bueno, es que por lo menos yo creo en algo. Ah, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Eso es sumamente grande y abstracto para muchas personas. ¿Qué tal, qué tal si somos un poco más específicos al decirles, no, este es el Dios en quien yo creo? Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios cuyo Hijo es Cristo y cuyo Espíritu Santo hoy mora en mí. Porque cuando decimos, no, por lo menos yo creo en algo, porque hay gente que no cree en nada, esos ateos. Y déjeme decirle algo, cuando alguien escoge en no creer en nada, es capaz de creer en cualquier cosa. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestros valores de prioridades en cuanto a lo que creemos que no están muy claros, no es necesario aclararlos. Claro que es necesario aclararlos, porque cuando usted dice, bueno, yo creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? Bueno, yo creo en la actividad de Cristo en mi vida. Ok, pero ¿de qué manera? Yo creo que es muy importante que podamos tener una claridad muy profunda en nuestras convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿En qué cree? Y para eso estoy aquí, para ayudarle. Para eso está la Biblia también, para ayudarle en saber cuáles son sus convicciones más profundas. ¿Qué creemos acerca de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Qué creemos acerca ah, del asunto de los géneros en el mundo? ¿Qué creemos acerca de la política? ¿Qué creemos acerca del coronavirus? ¿Qué creemos acerca, póngale nombre, yo creo en Cristo, el creador del cielo y de la tierra, en el Padre, en Cristo, el único Hijo, en el Salvador, en el Espíritu Santo, que es el que trae toda gracia, el que nos lleva a toda verdad. ¿Es usted capaz de decir en qué cree? Pablo sigue hablando. Y dice, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Una convicción, perdón, una confesión de convicciones. Y dice en el versículo 15, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan. Y yo creo que ahí hay una confesión de compromiso. Y esa es nuestra tercer base, compromiso, que es una base de nuestra adoración. Compromiso con Dios y compromiso con su gente. Pablo no está dejando a estos hombres de lado. Pablo pudo haber dicho, no, estos son pecadores. Estos hombres no creen lo mismo que yo, por lo tanto yo soy mejor que ellos.
lo cual es un error que hemos cometido muchos evangélicos, eh, haciendo separaciones entre iglesias y entre denominaciones. Compromiso con Dios y su gente es pertenecer a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo, pertenecer al reino. No es un club, no es una, no es una exclusividad de un grupo exclusivo que se junta para... es una familia, es un pueblo conformado por hijos e hijas, adoptados, aceptados, perdonados, comprados por sangre. Es un grupo de humanos imperfectos que no sabemos muchas veces cómo hacer las cosas, pero que estamos comprometidos a estar juntos, a llamarnos iglesia, comprometidos al Padre, comprometidos al servicio para Él. Y esa es la cosa, adoración no es escaparnos del mundo, adoración no es un escape de nuestra vida diaria, más bien es confesar que queremos descubrir nuestro papel dentro de ese mundo. Queremos descubrir nuestro llamado, qué significa nuestro llamado a estar en el mundo para Él, porque esa es parte de del llamado que Dios nos ha hecho, estar en el mundo. No te pido que los quites del mundo, le ora Jesús al Padre en Juan, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Y ahí es donde tenemos 3 votos que confesar, y déjeme darle esta idea para que usted la tenga. Confesamos estabilidad, fidelidad y obediencia. Estabilidad porque somos parte de la iglesia de Cristo, estamos en un lugar, somos parte de un grupo, de una iglesia local. Usted es parte de esta iglesia North Coast. Qué alegría que usted sea parte de esta iglesia. Gracias por ser fiel también a esta su comunidad. Esto quiere decir que usted, a pesar de cualquier situación, a pesar de lo que pase, somos fieles a esta congregación. Ofrendamos a esta congregación, servimos en esta congregación, porque queremos una estabilidad, queremos estar en un lugar, es nuestra familia. Usted, si tiene problemas en su familia, usted no solo sale y los abandona y se olvida de su familia, ya no son mi familia. Bueno, alguna gente sí lo hace, pero no creo que sea exactamente la manera correcta de arreglar las cosas. Es ser parte de tan profunda de este grupo, de esta familia, que soy aceptado a pesar de que no soy perfecto y que acepto a otro a pesar de que no son perfectos. Y eso tiene que ver con obediencia. Es porque ser estable y ser fiel tiene que ver con la obediencia a Cristo. Ahora, no estoy diciendo de que si usted que usted solamente puede ser obediente si está en esta congregación. Es imposible. No, Ah, eso ocurre en todas las congregaciones del mundo. Yo creo que usted, una palabra que puede agarrar todo esto, amarrar todo esto es dedicación. Usted está dedicado a esta congregación, dedicado a sus hermanos, a su grupo de vida, dedicado a las personas que usted considera sus amigos, sus hermanos más cercanos. Y es por eso que en nuestra congregación tenemos un documento que se llama Guías de Plomo, que es lo que le enseñamos a todos los que están sirviendo. Son compromisos eh, que, que ponemos por delante, es comprometidos a las relaciones saludables, comprometidos a ser seguidores de Cristo, a ser discípulos de cualquier persona, comprometidos a pasar tiempo juntos, a estar juntos, a pensar juntos, aunque no pensemos igual, comprometidos a ser equipo, comprometidos a servir a la comunidad, a ser los pies y las manos de Cristo en el mundo, comprometidos a usar nuestros dones y talentos de la mejor manera posible, no necesariamente de hacer lo que a mí me dé la gana. Es un compromiso total a una familia, a una congregación. Y aquí yo creo que nace una pregunta. ¿Qué dicen las demás personas de su compromiso? ¿La gente lo considera usted una persona que lleva a cabo sus compromisos, que es una persona comprometida? ¿Cuán estable es usted con su familia, con sus hijos? ¿Cuán estable es usted con su servicio, en su trabajo? Usted llega temprano, llega tarde. El compromiso abarca todo esto.
¿Cuán comprometido está usted en no hablar mal de su iglesia, en no hablar mal de sus líderes? Lo hablamos hace unas semanas atrás. ¿Podría decir a la gente que usted es fiel, que usted tiene fidelidad por su iglesia, que usted tiene fidelidad por su familia, que tiene fidelidad por su trabajo? Lealtad es un valor sumamente importante y es uno de esos valores olvidados que tenemos que retomar los cristianos. Es lealtad. A pesar de todo, yo soy leal a Dios. A pesar de todo, yo soy leal a la palabra de Dios. Soy leal a mi iglesia, a mis hermanos, a la gente que considero mi familia. La gente que está alrededor tuyo te consideran un ejemplo de obediencia a Cristo, te consideran un ejemplo de fidelidad a otros, te consideran un ejemplo de estabilidad. ¿Eres una persona estable o eres una persona volátil? A esto se refiere esta parte y Pablo termina de esta manera. Déjeme ir aterrizando con esto. Versículo 16. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y ya Pablo ha confesado comunión con Dios, convicción de lo que él cree y compromiso con la iglesia. Ahora, en esta última parte, él está confesando comportamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Es la manera en que se guía en el mundo. Porque esta es la visión de Dios para nosotros, es revertir la vieja identidad de la humanidad a una nueva identidad. La vieja identidad tiene que ver con Adán, de acuerdo a la Biblia, libro de Hebreos. Y la nueva identidad tiene que ver con Cristo. Es la vieja humanidad con la nueva humanidad. Y de eso se trata el comportamiento, porque nuestro comportamiento entonces va a cambiar. Es hacer del mundo un lugar donde su presencia sea visible, donde el mundo pueda entender que este es el nuevo orden que Dios quiere para este mundo. Esa palabra puede asustar a muchos, el nuevo orden, pero de esto habla la Biblia, porque el antiguo orden es el orden de Adán, es la vieja identidad, perdón, del ser humano. Es mis deseos pecaminosos, mi vida pasada, mi deseo de desobedecer. La nueva identidad es la que trae Cristo y es ahí donde cambia nuestro comportamiento. Es mucho más que dejar de hacer cosas malas, porque en eso pensamos, cuando pensamos en convertirnos al cristianismo, estamos pensando, ya dejó de hacer cosas malas. Oh, sí, dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de bailar, dejó de ver películas y como los pastores dejó de fumar cigarros cubanos y jugar cartas. Es, es el pensamiento que tenemos, pero es mucho más que eso, es un asunto de identidad. No es cuántas cosas has dejado de hacer, sino cuántas cosas te identifican. ¿Qué es lo que más te identifican? Porque luchamos constantemente para ser como Jesús, para cambiar. Usted sabe, usted tiene sus luchas. Todos tenemos nuestros pecadillos y nuestras tentaciones que son muy difíciles de desechar y de dejar ir. Porque decimos, no podemos hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Cómo puede decir? Porque no puedo ser tan fuerte como Jesús y entonces nos sentimos derrotados. Pero déjeme darle esperanza porque Él vino a hacerlo por nosotros. Es por eso que Él vivió su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, en perfección. Sí, para que nosotros lo imitemos definitivamente, pero no para que seamos exactamente igual a Él, porque no podemos. Es por eso que Él en la cruz dijo, está terminado, ya la obra ha sido hecha, yo lo hice posible. Usted no tiene que hacerlo exactamente de la misma manera. Ahora, este comportamiento tiene que cambiar, porque solamente ese esfuerzo que Jesús hizo por usted y por mí, nos dice, vale la pena cambiar, vale la pena ser como Él. Jesús es el modelo de la lucha que todos tenemos, porque Él mismo lo tuvo. Él fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos. Él fue probado en todo. Él es el modelo de la lucha, pero es el modelo también de la victoria. Y lo tenemos a Él.
No vamos a ser perfectos, pero podemos intentar cada día ser más como Jesús. ¿Qué quiere decir esto? En Jesús nacemos de nuevo para hacer lo que Dios nos hizo desde el principio. Completamente humanos que confesamos que anhelamos cambiar. Completamente humanos que anhelamos que queremos un cambio. Nuestra adoración confiesa cada día nuestro comportamiento. Un comportamiento que cambia. Un comportamiento que se hace más como el de Cristo. Esas son las pequeñas glorias que ganamos diariamente. Y usted ha luchado con su comportamiento, con sus malas costumbres, con sus vicios, con sus palabras, con su manera de pensar. Usted ha luchado con eso por muchos años, por toda la vida. La vida cristiana no se trata de un cambio radical. A veces sí lo hay, a veces no. Más bien se trata de un proceso en el cual a través de toda la vida Jesús va formándonos a su imagen para agradar al Padre. Nuestra confesión es que estamos en ese proceso. Nuestra confesión es que no somos perfectos, como Pablo lo dijo. No he llegado todavía a la meta, pero quiero llegar ahí. ¿Cuál es su confesión hoy? Esto es lo que dice Pablo al respecto de las pequeñas glorias. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. Que el cambio que usted puede ver hoy en su comportamiento sea una gloria, aunque sea pequeña, y lo lleve a las demás. Esto es lo que creemos, esto es lo que confesamos, que adoramos a Jesús, que nuestro comportamiento, nuestra comunión con Él, nuestra convicción de quién es Él y nuestro compromiso con su iglesia son reales. ¿Cuál es su confesión? ¿Qué cosas lo van a distinguir del resto de las personas? Estamos en juicio, el mundo nos está juzgando. ¿Cuál va a ser su confesión? ¿De sus pecados, de lo que no ha podido lograr, o de las bases que lo hacen a usted un adorador a Dios? Su convicción, su comportamiento, su compromiso, su comunión para el centro de la adoración que es Cristo. Señor, oro por cada persona que ha visto este video hoy y por cada persona que se quiere convertir en un adorador en espíritu y en verdad. Oro para que cada una de estas bases lo pueda hacer a él, a ella, un confesor, alguien que confiesa constantemente, continuamente, que tú eres su Dios, que cree en el Dios de los antepasados, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios Padre de Jesucristo, en el que nos dejó a su Espíritu Santo para que viva en nosotros y nos dejó a la iglesia para que seamos la fuente de cambio para este mundo. Eso confesamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que pueden hacer like en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también en YouTube. Ahí es donde va a encontrar nuestros videos y puede encontrar el boletín semanal en iglesianorcos.com. En estos días estamos planeando volver a la iglesia para tener los servicios presenciales. En esas redes sociales usted va a encontrar mucha más información. No se desconecte, quédese con nosotros. Nos vemos la próxima.